Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido del penúltimo juego de los Knickerbockers en esta temporada. Una victoria en contra del equipo de los Nets, sin embargo un partido muy complicado. De hecho yo lo mencionaba justo en la previa que me parecía que este duelo iba a ser más difícil de lo que pudiera parecer en el papel, porque los Knicks están peleando por ser el segundo mejor equipo en la conferencia, mientras que los Nets estaban ya eliminados. Además, los Knicks les habían ganado los 3 juegos de esta temporada y eso hacía parecer que era una ventaja demasiado amplia. Sin embargo, de los aspectos importantes que yo mencionaba era el tema de que justo por eso, por estar eliminados, por no tener absolutamente nada que perder ya, estos Nets iban a querer buscar una victoria, meterle el pie al equipo de la misma ciudad y de paso también evitar su 4ª derrota consecutiva esta temporada y que los barrieran por primera vez desde la temporada 2017-2018. Y el partido en realidad fue mucho más complicado de lo que yo me pude haber imaginado, pero no solo por este tema, sino por un terrible, pero verdad, terrible inicio del equipo de la Gran Manzana. Un cuarto y medio fue verdaderamente de lo más espantoso que pudimos haber visto. Luego de lo que jugaron ayer en Boston, cómo salieron con toda la intensidad, efectividad, durante ese primer periodo y medio no vimos absolutamente nada de eso y las cosas en verdad parecían muy complicadas. Afortunadamente volvieron a reaccionar en el momento indicado y con eso pues las cosas terminaron cambiando y los Knicks se quedaron con esta victoria que era muy importante precisamente por la situación, como les decía, de la búsqueda de un mejor puesto en la conferencia del Este. La situación está todavía muy caliente, estamos solamente a un juego de que termine la temporada regular y aún no sabemos cuáles van a ser los duelos finales en esta conferencia porque no sabemos quién va a terminar 2, quién va a terminar 3, 4, 5 ni 6 y por supuesto todavía está la pelea allá abajo por el play-in. Pero vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde analizar hoy, que fue precisamente este partido de los Knicks en contra de los Nets, porque como les decía, la realidad es que fue un arranque verdaderamente terrible, pésimo del equipo de la Gran Manzana, nada que ver con lo que habíamos visto en los partidos anteriores. De entrada mencionar también, una de las situaciones era que Isaiah Hartenstein no iba a estar disponible, no hay lesión, no hay ningún problema que pueda preocupar. En realidad simplemente le trataron de dar descanso pensando justamente en que podían ganar un poco más fácil este partido y el descanso fue precisamente para no rehabilitar, sino darle un tratamiento, un mantenimiento, por decirlo de alguna manera, a ese talón de Aquiles que está lastimado. Y bueno, fue simplemente una decisión de descanso por salud justamente de Isaiah Hartenstein. Otro jugador que tampoco pudo estar y que me parece que también terminó impactando, porque muchas veces cuando los jugadores titulares no están saliendo bien, no les están saliendo bien las cosas, principalmente Miles McBride es uno de los jugadores que siempre alza la mano. No tiene miedo de tirar, pone esa intensidad, todo eso que no vimos en los primeros aproximadamente 18 minutos del partido por parte de este equipo de la Gran Manzana, es algo que quizás se lo pudo haber aportado Miles McBride, pero desafortunadamente no pudo estar. Y entonces los Knicks fallaron sus primeros 5 disparos en el periodo, además de que entregaron en una ocasión en ese mismo lapso el balón y se fueron rápidamente abajo 11-0. No por 11 puntos, 11-0 para iniciar el periodo. Los Knicks no pudieron en realidad entrar en ritmo, llegaron a estar abajo hasta por 16 puntos cuando quedaban menos de 3 minutos por jugar en ese primer periodo. Y además, fíjense, les digo, estaban 16 abajo con 3 minutos por jugar. Y también a 3 minutos de que terminara ese primer periodo, los Knicks solamente habían encestado 5 puntos. Algo verdaderamente terrible. La menor cantidad de puntos que los Knicks habían conseguido en un primer periodo esta temporada eran 12 y se encaminaban de verdad para romper ese récord. Afortunadamente no fue de esa manera, pero el partido siguió bien complicado. Llegaron a estar abajo incluso hasta por 17 puntos. Al final estaban abajo por 16, pero solamente pudieron conseguir 14 puntos.
en ese primer cuarto. Algo verdaderamente, como les comento, lamentable. 5 de 20 en tiros de campo, apenas un 25% de efectividad, 2 de 8 en triples, mientras que el equipo de Brooklyn estaba tirando para un 59% de efectividad, 13 de 22 y 3 de 7 en triples. Además de eso, estaba ganando la batalla en los rebotes, 17 puntos contra 8, mientras que también puntos en segundas oportunidades, que son los provenientes de los rebotes ofensivos, la ganaban 7-0. Puntos en la pintura, otro aspecto que regularmente también dominan los Knicks, también lo perdieron, 16 puntos contra 6. Y otro aspecto que fue clave, en ese primer periodo Jalen Brunson no consiguió un solo punto. 0 de 4, dejó de tirar también, trató de pasar más el balón, pero las cosas no le estaban funcionando, no estaban cayendo disparos que regularmente sí encesta, y eso era también de la parte preocupante, porque sabemos que si bien estos Knicks es un gran equipo que cuando entra en química cualquier jugador puede alzar la mano, también sabemos que el líder y el que manda en este equipo es Jalen Brunson, y regularmente, y más específico en las últimas semanas, cuando Jalen Brunson no está bien, cuando no está fino, cuando no encesta, los Knicks sufren mucho y regularmente pierden los partidos o pierden esos lapsos de partido cuando Jalen Brunson no está. En realidad, para el segundo periodo los Knicks mejoraron un poco a su ofensiva, comenzaron a caer los triples. Fue un gran arranque por parte de Bojan Bogdanovic, que consiguió 9 puntos en los primeros minutos, pero el problema era que a la defensiva seguía sin estar esa intensidad, esa efectividad, y no podían detener entonces a este equipo de los Nets, y tan solo en los primeros 6 minutos de ese segundo periodo ya tenían los de Brooklyn 5 triples, y los Knicks seguían abajo por 16 puntos. Por eso les decía que fue aproximadamente un cuarto y medio donde las cosas no salían nada bien. Afortunadamente no se fueron tan abajo, 17 puntos sí es una amplia desventaja, pero también hemos visto a estos Knicks regresar de situaciones mucho más complicadas, y eso también dejaba un poco todavía la esperanza de que podrían regresar en algún momento. Ahí también mencionar, en esos primeros 6 minutos no estaba Jalen Brunson, después ya salió de la banca, y ahí fue prácticamente donde todo comenzó a cambiar. Primero, volver a resaltar esta situación de que en esos primeros 6 minutos el mejor anotador de los Knicks había sido Bojan Bogdanovic con 9 puntos. ¿Qué pasó después de que regresó Jalen Brunson? Que consiguió su primera canasta cuando quedaban aproximadamente 4 minutos y medio por jugar. Ojo con esto, 4 minutos y medio por jugar en el segundo periodo, y Jalen Brunson apenas su primera canasta. Fueron 9 puntos de manera consecutiva de Brunson, con lo cual igualaba la producción que había tenido ya también Bojan Bogdanovic, y puso a los Knicks en ese momento a 10 puntos con 3 minutos por jugar. Pero también hay que mencionar que Jalen Brunson había empezado con 0 de 6 en tiros de campo, y ahí las cosas más o menos comenzaban a mejorar para los Knicks. Ya vino un poco la respuesta por parte del equipo de los Nets, pero los Knicks se mantenían ahí hasta que vino un triple de Josh Hart, que puso a 7 a los Knicks con 2 minutos por jugar. Pero después, otra vez en ese cierre de periodo, las cosas no salieron de nueva cuenta bien, fallaron algunos tiros, entregaron algunos balones, eso perjudicó también la situación, y de hecho estaban a punto de irse abajo en el periodo por 12 puntos. Sin embargo, una jugada extraordinaria por parte de Josh Hart, con el reloj expirando, dispara justo atrás del arco de 3, consigue el triple, y con eso los Knicks entonces estaban abajo, sí, pero solamente por 9 puntos al medio tiempo. Y esto es una de las cosas que yo les he comentado. Anímicamente, el hecho de que no te vayas abajo por doble dígito a la mitad del periodo cambia completamente. Y otra vez, también el hecho de que hayas encestado la última canasta y la forma en la que llegó esa última canasta con el reloj expirando, y también de un jugador que regularmente no está acostumbrado o no nos ha acostumbrado a que enceste tantos triples, consigue algunos, no es tan malo su porcentaje de efectividad, pero la realidad es que Josh Hart no es un jugador, no es un triplero. Así de simple, así de sencillo, entonces es por eso que tiene mucho más peso esa canasta. Los Knicks mejoraron muchísimo el porcentaje de efectividad en ese segundo periodo. Recordemos que en el primero había sido de 25%, en el segundo se elevó hasta un 57%, 13 de 23,
y además 7 de 9 en triples. Un cambio completamente de 180 grados para los Knicks en cuestión de la ofensiva. Sin embargo, a la defensiva seguían teniendo problemas porque los Nets estaban tirando para un 52%, 12 de 23 y 5 de 11 en triples. Así las cosas estaban entonces al medio tiempo, un partido que se veía ya mucho mejor después de haber comenzado verdaderamente terrible para los Knicks. Las cosas se estaban complicando y existía esa sensación de que se podía perder el partido justamente porque estos Nets, insisto, no tenían absolutamente nada que perder. Solo tenían que salir a jugar, a divertirse y a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Ellos pusieron la intensidad que no pusieron los Knicks prácticamente por cuarto y medio. Pero esos últimos 6 minutos del segundo periodo mostraron la cara que realmente queríamos ver del equipo de la Gran Manzana y afortunadamente eso todavía continuó en el tercer periodo. Ya llegaré a eso en un momento. Pero hacia el medio tiempo los rebotes los seguía ganando el equipo de los Nets 26-6, pero a 21, pero la distancia ya se había acortado. Puntos en segundas oportunidades, 11-4 para los Nets todavía. Y como les decía, fue un cambio completamente total del primer periodo a prácticamente los últimos 6 minutos del segundo. Los Knicks tenían solamente, como les mencioné, 14 puntos en ese primer cuarto. Y no solo era el problema de la falta de efectividad, como les menciono. También se veían con falta de concentración. La intensidad que regularmente le vemos a este equipo no estaba ahí. Y eso desafortunadamente nos llevaba a pensar justo que iban a perder. En cambio, cuando regresó Jalen Brunson en esos últimos 6 minutos, empezó a encestar, como que la confianza también regresó al equipo, dándose cuenta de que su líder los estaba tratando de llevar a un mejor puerto, y afortunadamente ahí fue cuando vino la reacción. La defensiva también necesitaba hacer ajustes, reaccionó un poco en esos últimos 6 minutos del segundo periodo, pero iba a mejorar todavía más en el tercer periodo. Y de haber encestado solamente 14 puntos en los primeros 12 minutos, en los siguientes 12 en el segundo cuarto, los Knicks consiguieron 40 puntos. Solo para que se den una idea de la diferencia entre un primer periodo y un segundo, que prácticamente consiguieron la mayor de esos puntos en los últimos 6 minutos. Pero ahí estaba ya regresando este equipo neoyorquino al momento importante, cuando sabían que necesitaban venir de atrás y darle la vuelta al partido. Josh Hart tenía 10 puntos, 5 rebotes, Jalen Brunson 9 puntos, 5 asistencias, Bojan Bogdanovic 9 puntos y Donte DiVincenzo 8 puntos. Por otro lado, el que estaba teniendo un partidazo y terminó con más de 40 puntos fue Cam Thomas. Al medio tiempo ya llevaba 22, Lonnie Walker tenía 15 puntos y Trendon Watford tenía 14. No estaba entre los mejores anotadores Mikal Bridges, otro de los jugadores importantes de este equipo. Y bueno, eran estos los que estaban en verdad poniendo en serias complicaciones a los Knicks. Y después, como les comenté, el tercer periodo fue lo mejor del equipo de la Gran Manzana. Arrancaron con una racha de 9 puntos contra 0. Dentro de esa racha tuvieron 3 robos. 2 de ellos fueron de OG Anunoby. Y eso solo sucedió en los primeros 2 minutos del tercer periodo. Los Knicks más adelante lograron tomar la ventaja cuando quedaban aproximadamente 7:30 por jugar, con un triple de Jalen Brunson. La primera ventaja de todo el partido, porque como se los platiqué, empezaron 0-11 y no fue hasta ese momento cuando al fin lograron estar al frente y afortunadamente nunca más volvieron a estar abajo. La ventaja fue incluso hasta de 8 puntos, fue la máxima que tuvieron en ese tercer periodo y los Knicks lo terminaron ganando de una manera contundente. 30 puntos contra 13 después de que habían permitido 30 puntos en el primer periodo, 33 en el segundo, solamente les permitieron 13 puntos a estos Nets en el tercer cuarto. Algo, como les decía, verdaderamente impresionante. El mejor momento de los Knicks llegó en la situación clave para poder darle la vuelta al partido y comenzar a tomar el control. Sin embargo, no iba a ser nada sencillo tampoco el cierre, las cosas se complicaron y ahí el partido se puso justo en lo parejo que yo me imaginaba que iba a ser por la situación que ya les he platicado. Para ese tercer periodo los Knicks terminaron con un 57% de efectividad, 12 de 21 en tiros de campo, 5 de 10
en triples, mientras que los Nets solamente 29% de efectividad, 5 de 17 y 1 de 7 en triples. Además de que los Knicks provocaron 7 pérdidas de balón, entre robos y malos pases y buena defensa, 7 pérdidas de balón solamente en ese tercer periodo para los Nets, y ese fue otro de los aspectos clave por los cuales los Knicks terminaron dándole la vuelta al partido. En ese cuarto, Jalen Brunson tuvo 9 puntos, llevaba 9 puntos al medio tiempo y ahí había llegado ya a 20, mientras que OG Anunoby no había encestado nada en toda la primera mitad y se encendió justamente en ese tercer cuarto, en esa extraordinaria racha de los Knicks. Consiguió solamente 15 puntos en ese tercer periodo, un par de triples verdaderamente importantes que trajeron de regreso al equipo de la Gran Manzana. Pero venía entonces un cuarto periodo en el cual los Knicks necesitaban apretar, necesitaban asegurar esa ventaja, porque si bien estaban al frente por 8 puntos, la realidad es que no estaba absolutamente nada garantizado. Jalen Brunson y OG Anunoby comenzaron ese cuarto en la banca y estuvieron en la banca por bastante tiempo, y fue un arranque bastante complicado en realidad para los de la Gran Manzana, porque permitieron que los Nets se pusieran a 3 puntos. O sea, de haber estado 8 arriba e incluso más, un poco antes, 11 puntos de ventaja, ya los Nets habían recortado rápidamente. Pero los Knicks reaccionaron con una racha de 10 puntos contra 2, se volvieron a ir al frente por 11 puntos, y eso fue cuando quedaban 8 y medio aproximadamente por jugar, y fue la ventaja máxima que tuvieron en el partido. Y ahí vino otro de los momentos importantes, porque parecía una vez más que podían estar tomando el control del partido. Sin embargo, no fue de esa manera, porque en sus series posteriores fallaron 3 tiros consecutivos, en la siguiente perdieron una vez el balón, y los Nets se pusieron a 4 con solamente 7 minutos por jugar. A partir de ese momento el partido se puso muy intenso, justamente como me lo estaba yo imaginando, un partido de tú a tú, donde ninguno de los dos equipos dejaba de responder, canasta que encestaban los Knicks, canasta que respondían los Nets. Así se mantuvo por varios minutos, hasta que después vino un buen momento por parte del equipo de Brooklyn, y con eso lograron ponerse a un punto con menos de 3 minutos por jugar. Fue lo más cerca que se puso Brooklyn de los Knicks, pero lo estaba haciendo en el momento más importante del partido. Sin embargo, aquí vino también un momento que marcó el resto del encuentro, y esto fue que, como ustedes saben, antes de que queden 2 minutos por jugar, es decir, dentro de los últimos 2 minutos de la primera mitad y del partido, en el cuarto, los equipos no pueden cometer falta intencionalmente a un jugador que ellos piensan que no es efectivo en la línea, para mandarlo que falle los tiros y tratar de recortar puntos. Cuando quedan más de 2 minutos pueden hacerlo las ocasiones que ellos consideren necesarias, y no está penalizado como una falta técnica. Por lo tanto, comenzaron con esa estrategia. ¿Y cuál fue el jugador al que buscaron? Mitchell Robinson. Esto con menos de 3 minutos por jugar, y lo hicieron en 3 ocasiones con el partido a un punto de diferencia. Las cosas parecía que se estaban poniendo del lado de este equipo de los Nets. Sin embargo, en esas 3 ocasiones que mandaron a Mitchell Robinson a la línea, la primera vez 1 de 2, segunda vez 1 de 2 otra vez, la tercera vez Mitchell Robinson encestó los 2 que lo mandaron a la línea, y eso fue un cambio también en la parte anímica, elevó la intensidad de los Knicks y también el ambiente allá en el Madison Square Garden, una verdadera locura cuando Mitchell Robinson pudo conseguir esos 2 libres, pero todavía no había nada definido. El partido estaba ahí en la línea, los Knicks estaban arriba, sí, cuando quedaban todavía 2 minutos por jugar, pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Vino una buena defensa después por parte de los Knicks y una extraordinaria canasta de Jalen Brunson. Casi se estaba acabando el reloj de disparo, logra entrar a la pintura, una flotadora, y los puntos fáciles para Jalen Brunson. Los Knicks arriba en ese momento. Después una extraordinaria canasta por parte de Cam Thomas. Parecía que era triple desde la esquina, pero solamente fue un doble. Así la terminaron marcando finalmente los oficiales, porque pisó la línea. Y después, porque como les decía, el cierre fue verdaderamente frenético. Rápidamente le cometen falta a Jalen Brunson. Falla primero Jalen Brunson un disparo. El rebote ofensivo por parte de Mitchell Robinson, verdaderamente oro puro para los Knicks.
Después le entrega otra vez el balón a Jalen Brunson, que desde un costado consigue la canasta y de nueva cuenta ponía a los Knicks al frente cuando quedaban 29 segundos por jugar. Después, una jugada muy desafortunada en la cual estaba por supuesto el equipo de Brooklyn desesperado por conseguir puntos. Es una jugada en la cual Cam Thomas hace una finta de que va a ejecutar el triple, le cometen la falta, no consigue la canasta, pero fue 3 veces a la línea y desafortunadamente consiguió los 3 tiros libres y con eso se pusieron otra vez a 2 puntos cuando quedaban 22 segundos por jugar, pero ahí sacó rápido el equipo de la Gran Manzana. Trataron, o mejor dicho, no trataron de cometer falta rápido los Nets. Me parece que en su estrategia que tenían como planeada, se equivocan en ese momento en específico, dejaron que los Knicks rebasaran la media cancha y después le terminaron cometiendo falta a Jalen Brunson, que consiguió 2 de 2 desde la línea y los Knicks otra vez estaban al frente por 4 puntos cuando quedaban 11 segundos. Y no, todavía no estaba todo definido, porque sacaron rápido la bola a los Nets y corrió de costa a costa Cam Thomas y rápido consiguió esos 2 puntos adicionales, con lo cual se pusieron otra vez a 2 puntos cuando quedaban 5 segundos por jugar. Los Knicks trataron de sacar también rápido el balón. Había una presión intensa por parte de los Nets y le cometió Cam Thomas una falta que parecía dura a Jalen Brunson. Ya después en las repeticiones se ve que no fue tanto, pero sí se vio un poco aparatosa porque recibe Jalen Brunson, intenta darse la vuelta a rebasar la media cancha y lo empuja por la espalda. Sí es una falta, parecía mucho más agresiva al principio, pero lo fueron a revisar los oficiales y determinaron que era una falta común. De cualquier manera, Jalen Brunson fue a la línea de libres, otra vez consiguió 2 de 2 y los Knicks estaban arriba por 4 puntos otra vez cuando quedaban 4 segundos por jugar. Vino el tiempo fuera por parte de los Nets, ejecutaron la jugada, intentaron un triple, fue airball, ni siquiera le pegó al aro, salió y con eso básicamente se acabó el partido. Sí, así de intenso estuvo esos últimos 3 minutos porque todo parecía que los Knicks podían controlarlo, pero los Nets no dejaron de pelear en ningún momento. Algo similar a lo que vimos ayer en Boston con el equipo de segundo y tercer equipo que también no tenía absolutamente nada que perder y salieron a ganar ese partido en el último cuarto a pesar de que los Knicks lo habían dominado prácticamente todo el encuentro. Eso más o menos fue lo que vimos por parte de los Nets en esos últimos minutos y al final nos regalaron un partido con cierre cardíaco que afortunadamente lo terminaron ganando los de la Gran Manzana. Y es que ese último periodo los Nets ganaron en porcentaje de efectividad. Los Knicks 42%, 8 de 19 y 0 de 3 en triples, mientras que los Nets tuvieron un 55%, 11 de 20 y 2 de 7 en triples. Pero lo más importante es que los Knicks se quedan con una victoria que les permite ahora mantenerse por el momento en el tercer lugar de la conferencia, todavía con aspiraciones de quedar en segundo, pero aún podrían incluso caer al cuarto lugar. Ayer yo les comentaba que los Knicks con una victoria aseguraban ya el tercer lugar, pero hay una cosa que no estaba yo contemplando y ahorita se los voy a platicar. Vamos a revisar rápidamente cómo quedaron las estadísticas. Jalen Brunson otra vez con 30 puntos y también tuvo 11 rebotes, otro doble-doble, otro partido de 30 puntos para Jalen Brunson. Sigue teniendo una temporada extraordinaria y recordemos que esos 30 puntos vinieron a partir de que quedaban en el segundo periodo aproximadamente 4 minutos y medio por jugar. O sea, prácticamente fueron los últimos 2 cuartos y 4 minutos y medio más. Y consiguió ahí los 30 puntos. Si hubiera estado mejor en los primeros minutos, quizá los Knicks no hubieran tenido un partido tan complejo y probablemente hubiera rebasado otra vez los 40 puntos. Josh Hart terminó con 16 puntos, 7 rebotes, 3 robos. OG Anunoby ya no encestó más, fueron esos 15 puntos que anotó en el tercer periodo. Mitchell Robinson terminó también con 15 puntos. Esos 4 de 6 libres al final fueron verdaderamente importantísimos. 8 rebotes también. Donte DiVincenzo 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Y Bojan Bogdanovic que terminó con 9 puntos. Y ahí entonces llegaba un poco la paz, porque los Knicks habían ganado, porque todo parecía indicar que el camino sigue abierto, o más bien, no parece,
sino todavía el camino sigue abierto para que puedan aspirar a ese segundo puesto en la conferencia del Este. ¿Cómo están las cosas en este momento? Vamos a revisar. Los Bucks perdieron contra el Thunder, algo que veíamos presupuestado porque aparte de no estar Giannis Antetokounmpo, tampoco estaba Damian Lillard por descanso, simplemente decidieron no ponerlo y eso fue uno de los factores también. Entonces pierde el equipo de los Bucks. Magic pierde también contra los 76ers y con eso ellos salen de la ecuación de los equipos que buscan estar entre los primeros 2 y 3 de la conferencia del Este. Pero luego viene esta situación. Los Cavs le ganaron a los Pacers y con eso entonces quedan de la siguiente manera los récords de cada uno de los equipos. Los Bucks con marca de 49 ganados y 32 perdidos. Misma marca que tienen los Knicks. Sin embargo, los Bucks son número 2 porque ganaron 3 de los 5 duelos a los de la Gran Manzana. Después, los Cavaliers en cuarto lugar con una marca de 48 ganados y 33 perdidos. Mientras que el Magic termina con 46 ganados, 35 perdidos y los Pacers también con ese mismo récord de 46 ganados y 35 perdidos. Entonces ahí todavía el Magic podría caer a la sexta posición, y ya no puede aspirar a la cuarta. Los Pacers todavía entonces pueden hacer ese switch para ver quién va a terminar en quinto y sexto en la conferencia. Pero después, ¿cómo está la cosa entre los tres de arriba? 2, 3 y 4. Los Knicks aspiran a ganar el segundo lugar con dos cosas. Ganar el próximo domingo en contra de los Bulls y que los Bucks pierdan ese mismo domingo en contra del Magic. Ojo, que el Magic todavía puede pelear, insisto, por mantenerse en la quinta posición y seguramente no querrá caer a la sexta. Entonces, yo creo que podrían buscar terminar ellos en ganar el partido, básicamente. Entonces, la posibilidad está ahí abierta para que los Knicks puedan todavía hacer el 2. Pero si ganan los Bucks, ya no hay ninguna alternativa. Porque aunque también los Knicks ganaran, volvemos al mismo criterio, terminarían con récord empatado y los Bucks les ganaron 3 de los 5. Ahora, ¿dónde viene la situación que yo les comentaba que ayer no estaba tomando yo en cuenta? Porque yo decía, los Knicks, si terminan con el mismo récord que tienen los Cavs, los Knicks les ganaron el enfrentamiento directo y con eso entonces tendrían la ventaja para poder estar arriba. Sin embargo, ojo con esta situación. Si los Bucks pierden ese partido, se quedarían con 49 ganados y 33 perdidos. Si los Knicks pierden en contra de los Bulls, quedarían también con 49 ganados y 32 perdidos. Y los Cavs, al ganarle, en caso de que así sea su último partido, estarían con una marca también de 49 ganados y 33 perdidos. Es decir, un triple empate entre el segundo, el tercero y el cuarto lugar. Y aquí, ¿cómo está el tema de los criterios de desempate? Pues es así de simple. Los Cavs, si ganan ellos y pierden los Bucks, empatarían en el récord. En el duelo directo entre ellos, que son de la misma división, empataron 2-2. Entonces, por ahí no va el criterio de desempate. Donde va el criterio de desempate es en los juegos dentro de la división, porque los Cavs tienen una victoria más que el equipo de Milwaukee. Entonces, al ganar ellos y perder Milwaukee en el último, estarían por encima de ellos. Y entonces, no solamente eso sucedería, los Cavs tienen todavía la posibilidad de ganar su división. Y el primer criterio de desempate es que si alguno de los equipos que están involucrados gana la división, entonces es el que va hasta arriba. Por eso, si esas combinaciones pasan, derrota de Bucks, derrota de Knicks y victoria de Cavaliers, entonces los Cavs suben al segundo lugar. Y con esa combinación, los Knicks seguirían empatados también en récord con los Bucks
y entonces eso provocaría que nos vayamos al siguiente criterio de desempate solamente ya entre ellos dos, que serían las victorias y derrotas en sus duelos directos. Y ahí los de Milwaukee le ganaron a los Knicks y con eso entonces los Caps quedarían segundo, los Bucks tercero y los Knicks en cuarto. Así es que no hay nada definido, los Knicks pueden asegurar ese tercer lugar solamente ganándole el próximo domingo al equipo de Chicago. Es la única alternativa que tienen para poder conseguir ese tercer lugar. Y si las cosas se alinean para ellos, podrían terminar en esa segunda posición si es que Milwaukee termina perdiendo, porque entonces los Knicks llegarían a 50 victorias, 32 derrotas. Los Bucks terminarían también con una marca de, en este caso, 49 victorias, 33 derrotas. Y ya lo que pasara con los Cavaliers en realidad no importaría porque los Knicks tendrían una victoria más que ellos. Ahora, los Chicago Bulls, la realidad es que ya no pelean absolutamente por nada. Hay que ver qué equipo van a poner sobre la duela en contra de los Knicks el próximo domingo. Porque ellos tienen 39 ganados, 42 perdidos. Ya no pueden perder el noveno lugar contra los Hawks, porque los Hawks tienen 36 ganados, 45 perdidos. No hay forma. Pero tampoco pueden subir al octavo lugar porque el equipo de Miami tiene 45 ganados y 36 perdidos. Es decir, Chicago ya no se mueve de ahí. Pueden ellos tomar la decisión de mandar a su cuadro suplente pensando en descansar justamente a los titulares para enfrentar en la siguiente semana el play-in, que estarían enfrentando justamente al equipo de los Hawks. Entonces esa situación es muy importante en todo esto que va a suceder, y como les comentaba, Milwaukee va a enfrentar al Magic y ese partido tiene muchas implicaciones porque el Magic quiere mantenerse en esa quinta posición y Milwaukee quiere mantenerse en la segunda. Entonces me parece que los Knicks tienen en cierta forma un duelo más o menos cómodo, o así podría ser en dado caso de que Chicago no quiera arriesgar a sus jugadores titulares a una lesión y guardarlos para el partido de play-in. En el caso de Milwaukee contra Orlando va a ser un duelo de vida o muerte para los dos. Van a intentar salir con la victoria, no van a querer seguramente ninguno de los dos perder. No creo que mande ninguno de los dos a su cuadro suplente en ningún momento, a menos que el partido ya parezca completamente definido. Y en el caso de los Cavaliers van a enfrentar a los Hornets de Charlotte, un partido que podría ser, digamos, cómodo también para ellos. La posibilidad de que lo ganen es muy amplia y entonces ahí quedarían con esa victoria. Entonces, todavía hay muchas cosas que se pueden definir. Realmente la cosa está complicada, como les decía, nada definido. El quinto todavía puede ser sexto, el sexto todavía puede ser quinto. Entre ellos solamente está esa pelea, no hay nada más, Magic y Pacers. Y arriba, cualquiera de los equipos puede terminar en 2. Bueno, los Knicks ya no pueden terminar en 3. Los Knicks pueden terminar en 2 o en 4. Milwaukee puede terminar en 2 o en 3. Los Cavaliers pueden terminar en 4 y en 2 también. Bien complicada la situación. Los partidos de estos equipos van a ser todos el domingo a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y entonces aproximadamente 2 horas y media después o 3 horas estaremos sabiendo cómo quedan las posiciones en la conferencia y cuáles van a ser los duelos primero en el play-in y después quizá podamos ya asegurar algunos de los que van a ser directos ya en los equipos que están por ahí entre el cuarto y el quinto lugar. En realidad son los únicos que podremos saber en ese momento. Pero bueno, solo para que se den una idea, la temporada de la NBA está terminando verdaderamente muy caliente y afortunadamente los Knicks todavía aspiran a muchísimas cosas y esperemos que puedan terminar en segundo lugar si es que las cosas se les acomodan, y si no, vamos a ver cómo pueden cambiar esta situación. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este reporte postpartido. Y vamos entonces a esperar a ver qué sucede el próximo domingo, y nada más recordarles que yo estaré de vuelta justamente cuando haya terminado ese partido de los Knicks. Y bueno, probablemente si es necesario esperaré a que terminen los otros encuentros en dado caso de que alguno de ellos se vaya a tiempo extra y todavía pueda definir alguna situación. Pero les platicaré todo de cómo ha quedado la temporada y qué posición tuvieron los Knicks al final de la misma. Muchas gracias por haberme acompañado, soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo domingo para traerles toda la información de lo que haya ocurrido. Que pasen muy buena noche.